Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Don Mariano José de Larra, con su artículo «Vuelva usted mañana», dejaba al descubierto las deficiencias, algunas casi eternas, de una herramienta indispensable para el funcionamiento de cualquier Estado, la administración pública, y con ella el monstruo de 1000 cabezas que la controla, la burocracia. No hay administración antes de la conquista porque realmente las islas son autónomas, tienen formas de vida. Los grupos sociales tienen formas de vida y organización política autónomas e independientes. Cuando Felipe II decide hacer una capital fija, llevaba consigo unos 25.000 funcionarios y la capital estaba allí donde estaba el rey. Claro, llegó un momento que era imposible. Siempre se ha dicho que en el reino de Felipe II nunca se ponía el sol. Entonces, ¿cómo dominar eso con una administración con tantos funcionarios y a la vez moviéndolos? Entonces, por eso se decidió una capital fija. Era una administración complicada, porque eran muchos territorios, por eso lo de nombrar virreyes en América y ese tipo de cosas. Con el tiempo cambió, entonces no te puedo decir que fuese más sencilla, porque a veces vamos casi a hacerlo cada vez más complicado. Burocráticamente, administrativamente. Realmente en el siglo XVIII empieza a haber un gran cambio y yo creo que el gran cambio de administración nacional ocurrió en el XIX. Lanzarote y Fuerteventura estaban divididos en 2 reinos, Gran Canaria en 2 guanartematos. Tenerife pasó de ser un solo reino a tener una decena de menceyatos a la vez. En La Gomera existían 4 cantones y La Palma era una isla de clanes, con hasta 12 reinos. En El Hierro, con un rey era suficiente. Los guanartematos o los menceyatos eran las formas de división política del guanartemato en la isla de Tenerife, en la isla de Gran Canaria, el menceyato en la isla de Tenerife, que son las formas de gobierno o de gran división territorial que se encontraron los conquistadores o que identifican los conquistadores cuando llegaron a las islas. En Gran Canaria hay 2 guanartematos, hay un Guanarte-Mentelde y otro en Gáldar, y en Tenerife se identifican hasta 9 menceyatos. Es muy complicado llegar a saber o llegar a poder identificar desde qué momento esas unidades, digamos, político-administrativas funcionaban, porque
pues hasta la conquista, o es a partir del proceso de contacto con los europeos cuando existen las fuentes escritas que nos permiten saber esos nombres y esas identificaciones territoriales con mayor precisión, ¿no? Entonces, bueno, pues hay autores que lo retrotraen en el tiempo, hay otros autores que indican que es precisamente el contacto con los europeos lo que hace que se organicen esos territorios en menceyatos o en guanartematos. Tagoror normalmente lo formaba cada división política que había en las islas, por lo menos lo sabemos en el caso de Tenerife más claro, digamos, estaba presidida por el mensei, que venía a ser como una especie de jefe de jefatura o rey, como lo mencionan las crónicas castellanas, y luego estaba rodeado por una serie de consejeros que en parte se llamaban achimenseyes, que bueno, pues eran también a veces miembros de su familia o guerreros relevantes y que a veces eran los responsables de sectores del territorio del menceyato, ¿no? Es un término que recogen algunas de las crónicas, ¿no? Que al parecer era como una especie de asamblea, ¿no? Una especie de junta, ¿no? En la que se reunían los jefes, los jefes más importantes de toda la isla, ¿no? Y los guanartemes también, ¿no? Del norte y del sur, para, digamos, organizar y ver qué decisiones tomaban importantes, ¿no? Sobre todo, este es un elemento que seguramente debió tener mucha razón a raíz de la llegada de los conquistadores, ¿no? Cuando la isla tuvo que tomar decisiones en cuanto a cómo iban a enfrentarse, ¿no? Ante ese nuevo peligro, ¿no? Que se les venía encima. Esta es la historia de cómo nos administran y de cómo nos han administrado. Nos toca ir a la ventanilla de 1479. El contexto en el que se produce la conquista de las islas es todo el siglo XV, aunque ya sabemos evidentemente que hay antecedentes de algunas incursiones o visitas a las islas en el siglo XIV, pero fundamentalmente es el XV y dentro del siglo XV los años finales del siglo XV. En este momento hay un tipo de armamento muy característico español que sí está representado en esta colección, compuesto por capacetes, son unos cascos abiertos, con petos y espaldares, con unos bordes muy altos en los cuellos, etc. Esto es una tipología claramente española. Hay que pensar que además el armamento en esta época es prácticamente internacional. Había pocos centros de producción, unos de ellos estaban en España, que son los que están representados aquí, y luego había centros italianos y centros alemanes. Dentro de las armas de esta época había algunas armas, digamos, que tenían un carácter más pesado y otras más ligeras, que solían ser prácticamente unos vestidos en tela reforzados con placas de acero. Eran más ligeros y eran mucho más cómodos, sobre todo en climas más cálidos. Es muy probable que en la conquista de las Canarias se estuvieran utilizando los dos tipos de armamento, ¿no? Una de las características del armamento militar de esta época es que no tiene ningún tipo de decoración y lo que se intenta es primar sobre todo las cualidades técnicas, ¿no? El grosor del acero y todo este tipo de cosas. Hay que pensar que el armamento que se usa en la conquista de las Canarias es exactamente igual que el que se está usando en ese mismo momento en la Guerra de Granada y el que se va a usar en los primeros momentos de la conquista de América. Es decir, no hay un tipo de armamento específico para un tipo de conquista. Entonces, estas armas además son muy parecidas a las que se estaban haciendo en Italia o en Flandes o en Alemania para las guerras continentales. Es decir, estamos hablando de modelos internacionales dentro de todo el contexto europeo, ¿no? Realmente lo más significativo es que las tropas castellanas conocían y utilizaban el armamento de fuego, las armas de fuego, las escopetas, las espingardas, los primitivos arcabuces, que a pesar de ser armas muy poco definitivas, muy toscas, muy poco evolucionadas, sí que frente a unas tropas sin elementos defensivos y que se enfrentaban a la pólvora y al estruendo y al poder recibir un impacto de un proyectil a distancia, pues eran, digamos que tenían un efecto sobre todo psicológico muy fuerte.
Las armas indígenas, la verdad es que no las conocemos muy bien, pero tenemos que pensar que eran armas muy toscas y muy primitivas, basadas en lanzas, en algunos elementos arrojadizos, como podrían ser lanzas arrojadizas, flechas, incluso las piedras, elementos muy primitivos, frente a las que los elementos defensivos castellanos pues tenían evidentemente mucha más importancia. Ya se atisbaban algunos nubarrones en 1478, con la fundación del Real de Las Palmas por los castellanos y sobre todo en 1479. Nuestra historia administrativa e institucional empieza ese año. En Portugal, los delegados de Alfonso V y de los Reyes Católicos firman el Tratado de Alcasovas. Allí, a miles de kilómetros de Canarias, queda dicho y rubricado: las islas quedarán bajo soberanía castellana y a eso se pone la corona, a conquistar su parte del pastel. Realizada la conquista, la incorporación de las islas se hizo en plenitud de derecho, como si fuese otro territorio más de la corona de Castilla, y por lo tanto fue administrada con unos organismos similares: los concejos municipales, los ayuntamientos, que en nuestro caso coincidía uno por isla, y luego con el tiempo se creó una audiencia de Canarias en 1526. En 1524, una vez concluida la conquista de las tres islas reales, o realenga, se establece la audiencia de Canarias con sede en Las Palmas. Se traslada el obispado que existía en la isla de Lanzarote, en San Marcial de Rubicón, a Las Palmas de Gran Canaria, y eso se mantendrá durante toda la época del antiguo régimen. Lo único que se añadirá un capitán general en la época de Felipe II, que se mantendrá ya en el siglo XVII de forma definitiva, y que desde ese siglo se traslada a La Laguna, donde se establece hasta que en 1723, a raíz de los motines contra la Intendencia, la rebelión contra la Intendencia, se traslada la Capitanía General a Santa Cruz de Tenerife. Y eso se mantiene así hasta el fin del antiguo régimen. Con la instauración del liberalismo se crea la provincia de Canarias y se decide y se va a mantener hasta 1927 con capital en Santa Cruz de Tenerife. El proceso de colonización después de la conquista en la isla de Tenerife, en general en todas las islas, pero la de Tenerife es la que mejor conocemos porque es la que más documentación ha conservado, es un proceso muy complejo, muy poliédrico, con muchas aristas, ¿no? Bueno, la parte social, la demografía, o sea, quién conformaba esa nueva sociedad, y un componente, sabemos, de en torno a una cuarta parte de población indígena que sigue viviendo en la isla después de la conquista y que se tiene que aculturar y tiene que incorporarse a nuevas formas de vida hasta ese momento desconocidas para ellos. Tiene toda la parte económica, es una manera de explotar el territorio y de conectarse con otros territorios de fuera de la isla completamente distinto, una organización política también diferente, una religión también distinta, el cristianismo, que aunque pues ya en la isla de Tenerife había habido procesos de evangelización a lo largo de todo el siglo XV, pero pasa a ser la religión obligatoria y mayoritaria para el conjunto de la sociedad. Entonces es un proceso, ya digo, muy complejo que acaba generando una sociedad mestiza, una sociedad distinta, diferente a lo que había antes, pero diferente también a lo que existía en ese momento en el continente, de donde procedían la mayor parte de los nuevos pobladores, ¿no? Castilla decide que 3 islas quedarán bajo control de la corona: Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Las más rentables, claro. Las llamará Islas de Realengo y son las que quedan por conquistar. Las demás, las de señorío, fueron peleadas desde mucho antes, desde 1402, con Juan de Bethencourt, y acabaron siendo algo así como una especie de subcontrata del poder de Castilla. Con la caída de los Habsburgo y la llegada de los Borbones en los albores del siglo XVIII, la estructura administrativa y burocrática se refina, se hace rococó. Engorda. Este modelo de gobierno tiene su cenit en la figura del regidor, nombrado directamente por el rey. Toda familia con aspiraciones noble o de posibles se dejaba el pellejo por colocar un regidor en los cabildos. Los inicios de lo que es la historia de Canarias lo encontramos en Lanzarote. En 1402 llegan aquí los normandos y en este archivo deberíamos tener toda esa historia hasta ese momento. He de reconocer que no.
la tenemos a partir de 1618 y de toda la isla hasta que se crean los municipios a principios del siglo XIX. La documentación anterior estamos tratando desde hace años de recuperar por lo menos aquellos expedientes que salieron a otros organismos y los hemos ido reuniendo poquito a poquito en una web y que pueden visitar cualquier investigador. Los primeros ayuntamientos llegan a Canarias, como en el resto del Estado español, a partir de la aprobación de la Constitución de Cádiz de 1812. Se enmarca dentro de un proceso de democratización, entendido en el contexto de la época, y que va a aportar, entre otras cosas, la eliminación de los cabildos insulares y la definición de un nuevo marco político administrativo con la introducción de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos. Todo ello, a su vez, dentro de esa línea de cambio que, por ejemplo, significará la abolición de los señoríos, los intentos de que los cargos político-administrativos sean, nombrados a partir de una elección dentro de los márgenes de la época y, por tanto, de un cambio respecto al modelo absolutista y que, sin embargo, se verán coartados continuamente por esa inestabilidad política hasta que en 1835 se produzca el cambio normativo. Todas las islas formaban una sola provincia y Tenerife era el centro neurálgico de todas las islas. Posteriormente viene lo que aspiraba a Gran Canaria, lo que se llamó la división provincial, se convirtió en 2 provincias, pero siempre esa doble insularidad es que la comunicación del central, Madrid, se hace a través de las islas mayores, Tenerife y Gran Canaria, y de ahí pasa a las islas menores, como se decía en ese momento. Hoy se dice islas periféricas, porque pareció que llegó un momento determinado, después de la democracia, sobre los años 70, que se consideraba peyorativo eso de decir islas menores, parecía que no se tenía en cuenta. Y entonces, pues, todas las cosas, todas las determinaciones y demás eran indirectas de Madrid a las islas capitalinas y de las islas capitalinas. En eso consistía la doble insularidad, que incluso tenía una influencia económica. Un producto llegado de la península tenía que pasar siempre por las islas grandes y luego a las islas periféricas, y entonces pues económicamente era casi, si no un doble, pero un recargo en los gastos que revertía sobre los bolsillos de los vecinos, mucho más en estas islas periféricas que en las islas grandes. La creación de las provincias es algo tardío y forma parte de lo que comúnmente los canarios llamamos el pleito insular. Inicialmente todo el archipiélago había sido una unidad de tipo político, ya desde el siglo XV como Reino de Canarias, y también desde el punto de vista religioso como un único obispado. En el siglo XIX comenzó la separación de las 2 islas capitalinas, Gran Canaria y Tenerife, y eso va a dar primero una capitalidad en Tenerife y posteriormente, en tiempos de Primo de Rivera, la separación en 2 provincias, una con capital en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria. Aparecen nuevas series documentales o series documentales que se van consolidando. Por ejemplo, la serie que controla la población, que son los padrones, donde nosotros podemos ver los movimientos, las altas y las bajas que va a tener el municipio, la gente que viene de otros sitios o la que emigra a América. También aparecen otras series documentales muy importantes que van a controlar el territorio, como van a ser los antiguos amillaramientos o los catastros, y también las que controlan las edificaciones, las obras públicas y las obras privadas, por ejemplo las licencias de obra, etcétera, etcétera. Muy importante, sobre todo a partir de los años 70, que es cuando se multiplican las edificaciones producidas por el turismo. Hay que tener en cuenta que el poder siempre corrompe, por una manera, y que además no ha habido controles. Bueno, hoy en día teóricamente los hay, pero sigue habiendo ese tipo de problemas. Entonces, imagínate en el siglo XIX
donde el dinero es el que mandaba en el poder. Entonces, claro, la figura de los caciques es yo mando, yo pago, yo soy el que aquí domino todo, ¿no? Entonces estaban muy reconocidos, se sabía perfectamente quién era el cacique de cada lugar y obviamente no había manera de quitarle el poder, ¿no? Entonces, eso es una figura que en el 19 se han llamado caciques, pero en otras épocas se han llamado de otra manera, pero siempre ha existido, y actualmente sigue habiendo muchos escándalos que mezclan la política con el dinero y esperemos que alguna vez esto cambie. La estructura durante el antiguo régimen, la estructura social en Tenerife se asemeja de alguna manera a lo que ocurre tanto en la península como en los territorios del imperio en América. Tenemos una élite, una oligarquía que normalmente está articulada alrededor o en torno al gobierno municipal, al gobierno del ayuntamiento, del concejo, del cabildo, ¿no? Más concretamente como se le llama aquí y en América, y una élite que, bueno, pues que en muchos casos parte desde la conquista o de la segunda generación después de la conquista, pero que bueno, se va nutriendo y se va evolucionando a partir del desarrollo histórico de las islas. A esa élite pues se le añade toda una burocracia estatal que se va desarrollando también a lo largo de todo el antiguo régimen y que va pues de alguna manera conformando esa nueva sociedad. Y a ellos, en el caso de Tenerife muy especialmente, debemos añadir siempre una muy dinámica o unas muy dinámicas colonias de mercaderes extranjeros que de alguna manera llegan a las islas pues para explotar su posición estratégica en el comercio atlántico y de alguna manera pues italianos, flamencos, irlandeses, ingleses en distintos momentos y distintas épocas y buscando muchas veces diferentes productos también, pues van, algunos simplemente vienen, comercian y se van, otros se insertan dentro de las redes de poder de la sociedad tinerfeña, ¿no? De la sociedad canaria en general de la época. En 1922, durante el trienio liberal, queda consignada provisionalmente Santa Cruz de Tenerife como capital de la provincia de Canarias, con el siguiente mosqueo de La Laguna, de la que acababa de separarse, y de Las Palmas de Gran Canaria. Santa Cruz de Tenerife crea una burguesía comercial muy rica que ya se había desarrollado en el siglo XVIII, sobre todo con el reglamento de 1718, el reglamento del comercio con América, que convertía a Santa Cruz de Tenerife el puerto único a la vuelta de todos los buques que venían de América. En 1927 se produce la división provincial. Hasta entonces existía en Canarias solo una provincia, que era Santa Cruz de Tenerife. Con la ley de cabildo y sobre todo después con ya la aprobación de la división provincial, se solucionaba, al menos temporalmente y en ese sentido, uno de los problemas básicos y digamos clave de la historia contemporánea de Canarias. La Ley de Puertos Francos del ministro Juan Bravo Murillo favorecía la exportación, liberaba la importación y estiraba el chicle entre las élites de Gran Canaria y Tenerife. En 1852 se aprobó la Ley de Puertos Francos. Se trata sin duda de una de las normas más importantes de la historia de Canarias. Se reconocía la especificidad de las islas, el hecho diferencial canario, esa condición insular de lejanía de la península y que va a tener una repercusión notable en la economía insular. La Primera República engorda todavía más los ayuntamientos, los dota de una estructura autónoma, pero única para toda España, controlada directamente por el Gobierno de Madrid. La administración durante la dictadura franquista va a estar caracterizada, por un lado, por una continuidad respecto a la etapa anterior. Se mantiene la división provincial, se mantiene la existencia de un cabildo por cada una de las islas y digamos que el cambio principal que se va a dar es sobre todo el reforzamiento de la figura de los gobernadores civiles. Con la democracia parece las islas tienen que tener otro protagonismo, hay una rebeldía, podríamos decir, de las islas no capitalinas frente al poderío de las capitalinas. En el Senado se discutió que acabó en lo que se llamaba la triple paridad, o sea que la suma de votos, había una triple paridad en que las islas
no capitalinas podían tener un poder de decisión que no habían tenido hasta ese momento. En un momento determinado esa triple paridad desaparece, con lo cual actualmente estamos otra vez en minoría de edad frente a las islas capitalinas. El archivo, además de ser un referente importantísimo para la historia, va a ser también un pivote esencial en la construcción de ciudadanos que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Por lo tanto, los nuevos retos que tienen siempre el archivo es fomentar la historia, fomentar unos ciudadanos más conscientes de su papel dentro de la democracia, y esto supone pues intentar recabar documentación que no sea solo municipal, sino recabar también documentación que sea de colectivos, de asociaciones, de lo que se llamaba antiguamente pues los marginados, entre comillas, o las personas que eran invisibles a la historia general, a la historia institucional. Y al mismo tiempo el otro gran reto que tiene el archivo es llegar cada vez a más personas, y esto se puede conseguir gracias a las nuevas tecnologías. Ustedes saben ya que se han multiplicado lo que son la documentación electrónica, los nuevos soportes y las nuevas plataformas como las web, en donde el archivo también se ha unido porque tenemos una web municipal. La Junta de Canarias o la Junta Preautonómica se constituyó en abril de 1978 en el Parque Nacional del Teide, en las Cañadas del Teide. Se trata de un órgano que debía gestionar, gobernar el archipiélago en ese momento de preautonomía, y al mismo tiempo era el encargado de debatir, de marcar las pautas para la posterior aprobación del Estatuto de Autonomía. El 10 de agosto de 1982, el Congreso aprueba la Ley Orgánica del Estatuto de Autonomía de Canarias. Según el Estatuto, la sede del Gobierno de Canarias alternará cada 4 años entre las 2 capitales isleñas. El archipiélago es la única comunidad autónoma con 2 capitales. Las principales cuestiones de debate en torno al Estatuto de Autonomía de Canarias van a girar en torno a la sede de las instituciones, en torno a la representación, cuál va a ser el modelo de representación de los diputados y diputadas canarias, qué le corresponde a cada una de las islas, y eso va a venir marcado fundamentalmente por una tradición histórica de enfrentamiento en el archipiélago. La hidra de la administración y de la burocracia crecerá, se transformará y se adaptará al paso de nuestra sociedad, porque simplemente, para bien o para mal, es su columna vertebral.